Buscando la Verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al general Juan Carlos Rueda, ex jefe policial. Lo saludamos y le decimos cómo afrontar este gran desafío a las familias ecuatorianas frente al crecimiento de la ola delincuencial. La policía hace su tarea, pero rebasa estas capacidades. ¿Cómo organizar a la población y evitar que haya tantos hechos que realmente están poniendo en vilo a las familias ecuatorianas por la ola de asaltos y de delincuencia? General Rueda, muy buen día. Buenos días, licenciado Rivadeneira, buenos días a los oyentes. Efectivamente, el problema de la seguridad es un problema que nos atañe a todos y debe ser resuelto en diferentes niveles. Primero, parte de una concepción clara del fenómeno criminal, tanto de los matices del crimen organizado, del crimen de cuello blanco y de la delincuencia común. La delincuencia común es la que afecta fundamentalmente a las comunidades, a la calidad de vida de las ciudades, de los pueblos, porque está más cercana al día a día. Las personas tienen que convivir con ese problema de la violencia, con el problema de los robos a su propiedad, y esto desgasta, y ha llegado a tal punto el nivel de violencia, el nivel de extorsión a las que están sometidos los ciudadanos, que inclusive los negocios que pretenden salir después de una época difícil que le ha tocado vivir al Ecuador y al mundo con la pandemia, ahora se ha incrementado con la amenaza permanente de extorsionadores que quieren vacunar a la población para que puedan ejercer su actividad en libertad, sus negocios, su traslado, en fin. Por esa razón es necesario que la comunidad tiene que unirse a las instituciones y al Estado, tanto al nivel nacional como al nivel local. De ahí que yo festejo que una persona que está al frente del manejo de la seguridad interior esté representada con el señor general Patricio Carrillo, que es el ministro del Interior, y que le está promoviendo un diálogo nacional, un gran acuerdo nacional entre los ciudadanos, las instituciones, los poderes centrales, los poderes locales, las administraciones locales, los municipios, el sistema de justicia, la fiscalía, y también tiene que integrarse en otras organizaciones que ya antes lo hemos hecho. Hemos hecho un gran acuerdo nacional en el 2004, en el que se desarrolló un programa en el que intervinieron todos los organismos, intervinieron las cámaras de comercio, las cámaras de la industria, intervino la iglesia, y estaban ahí presentes los representantes de los mercados, los representantes de todos los sectores, sin excluir a ninguno de ellos. Inclusive, para que la ciudadanía tenga presente esto, estaban incluidas las trabajadoras sexuales, estaban incluidos grupos minoritarios que tienen que tener un espacio en este problema que nos aqueja a todos, y tenemos que enfrentarlo de una forma unificada, porque hoy por hoy tenemos verdaderos ejércitos de bandas que eran en un principio pandillas criminales y que luego se han convertido en bandas y pueden terminar en carteles con estructuras logísticas que solo se compadecen con las dimensiones que puede tener un ejército irregular. Por esa razón es que ante la amenaza, la magnitud de la amenaza, el presidente de la República, el ministro del Interior, la prensa, la comunidad, aquellos que realmente sienten al Ecuador y sienten que, y además identifican quiénes están a favor de la paz, a favor de la seguridad, de la convivencia, de darle al Ecuador un futuro, están precisamente interesados en compartir las responsabilidades y las acciones
Este es un trabajo que se debe hacer en forma permanente. La seguridad es una cuestión que se construye en el día a día y se construye con reuniones, escuchándonos, escuchando a la gente, escuchando a las personas que tienen los negocios en las ciudades, en los mercados, escuchando a los pasajeros, a los transeúntes, a los estudiantes, porque ellos nos dicen que hay problemas en sus barrios, ellos identifican donde hay problemas. En alguna ocasión, cuando estuvimos a cargo del Distrito Metropolitano de Quito, la relación con el Ministerio de Gobierno en ese entonces y con la alcaldía y sobre todo con la comunidad, con los comités de seguridad ciudadana de los barrios, es la mejor solución que a nivel de delincuencia común se puede establecer una relación estrecha entre la policía y las comunidades. Habían reuniones con cerca de 300 comités de seguridad ciudadana, de comités barriales y sus unidades de policía comunitaria. Ellos fueron los que identificaron los problemas y en consecuencia se actuaban. Ahora bien, este es un elemento que ya ha sido probado, pero hay que entender también que el modelo de garantías constitucionales instituido en el gobierno de la revolución del socialismo del siglo XXI, este modelo exacerbado le dio garantías no a las víctimas, le dio garantías a la corrupción y a la delincuencia. Y por esa razón hay que ver también una respuesta que viene desde las superestructuras del pensamiento político y del pensamiento filosófico, porque si la sociedad no asume que la responsabilidad no recae precisamente sobre los ciudadanos y las víctimas, que nosotros no somos responsables de estas agresiones que derivan en la constitución de carteles, de mafias que aterrorizan a la sociedad en su conjunto, en consecuencia tenemos que pensar que hay un sistema que debe ubicar los castigos y la represión que corresponde en aquellos que transgreden y que victimizan a la sociedad en su conjunto. La sociedad no es la responsable, no porque hay pobreza o porque hay problemas de carácter social. Esto implica necesariamente que hay una justificación para la violencia y la delincuencia. Esa es una generalización absurda. No necesariamente la gente pobre es delincuente. La gente pobre es la más trabajadora, la más cumplidora. Los corruptos, los delincuentes son aquellos que quieren una vida fácil y que toman el camino, los atajos de la violencia, los atajos de la corrupción, los atajos de esta forma agresiva en contra de víctimas indefensas a las cuales se les han quitado los instrumentos jurídicos, se les ha quitado las instituciones. La policía en estas circunstancias ha sido atadas de pies y manos, inclusive con las nuevas reformas que se han instituido, como el uso progresivo de la fuerza, donde no se establece con claridad meridiana que un ciudadano que viste el uniforme y que ha dedicado su vida a defender a las víctimas y a procurar la seguridad para sus conciudadanos, tiene que actuar garantizado en la idea de que está forjando un ambiente de seguridad para el desarrollo de las actividades de la gente que quiere construir el país, que quiere construir sus vidas. En esta idea general creo que tenemos que seguir trabajando y apoyando las iniciativas que se están construyendo, que son difíciles, pero son posibles. Ya lo hemos logrado antes, lo vamos a lograr ahora con el concurso de todos y la participación de patriotas que están dispuestos a jugárselas por este país. General Rueda, esto sería parte de la necesaria política criminal que necesita un gobierno, que necesita el Estado ecuatoriano. ¿Cómo articular una política criminal que dé
garantías en el Estado. Mire, yo estoy de acuerdo que la Constitución y el Código Penal en el cual aterrizan las políticas criminales deben garantizar en primer término a las víctimas. Y por eso es que yo me he referido que hay que tener una claridad conceptual en el orden filosófico. Primero, si la sociedad asume que la responsabilidad de los delincuentes se le atribuye o se deslinda de la responsabilidad de los delincuentes atribuyéndole a la sociedad como responsable, en consecuencia, los recursos jurídicos institucionales a nivel constitucional y a nivel del Código Penal reflejan ese pensamiento. Sin embargo, nosotros hemos ido al extremo, al punto en que hoy los delincuentes, las grandes mafias, incluyendo el narcotráfico, incluyendo todos los niveles de corrupción en el ámbito político, tienen tantos recursos a nivel constitucional y a nivel del Código Penal, tantos recursos, tantos amparos, tantas facilidades, que lo más probable es que el trabajo que desempeña la policía en conjunto con las organizaciones que están preocupadas por el problema de la seguridad, porque es un problema de subsistencia, se diluye. ¿Por qué? Porque los jueces y los abogados tienen los recursos establecidos en la ley y tiene que aplicarse esa ley que le ofrece puertas y ventanas al crimen, a la delincuencia común, al crimen organizado, al narcotráfico, a las mafias. Porque la Constitución y el Código Penal les abre puertas y se garantiza, no a las víctimas, sino la impunidad. Se garantiza a estos sectores que han transgredido la paz, que han transgredido la seguridad, que han transgredido la vida y los derechos de las víctimas. En consecuencia, yo no quiero entrar a una discusión de orden constitucional, porque los abogados, cuando se les enfrenta a este problema, ellos, dogmáticos como son, quieren una aplicación como corresponde de la ley y la Constitución. Por lo tanto, en ese acuerdo nacional, en ese acuerdo político, en ese acuerdo de país, en ese acuerdo, debemos poner las prioridades. La prioridad es aquellas personas que cumplen con sus derechos, con sus obligaciones, aquellas personas que trabajan día a día, que se levantan cada amanecer a buscar sus proyectos vitales, ellos tienen los derechos y las garantías. Aquellas personas que han tomado la decisión de irrumpir con violencia, de irrumpir con agresión a los derechos de la vida, a los derechos de propiedad, ellos tienen que someterse a las leyes y deben ser lo suficientemente sólidas para que estas leyes les intimiden a actuar de esa forma y el Estado tenga y le dé garantías a los ciudadanos, pero también le dé garantías a la justicia, le dé herramienta a los jueces, le dé herramienta a los fiscales, le dé herramienta a la policía para poder ejercer su trabajo. Los jueces, más bien dicho, los abogados defensores de los delincuentes le exigen a un juez y a un fiscal todos los procedimientos que garantizan a sus clientes, porque la ley les abre esas posibilidades. Por lo tanto, hay que ir a una reforma de orden constitucional, hay que señalar las responsabilidades a quienes agreden e irrumpen con violencia y a aquellos que afectan a los derechos de vida y de propiedad de los ciudadanos que somos las víctimas. Hay que garantizar eso. Continuando con esta idea, usted
me ha escuchado y todos hemos visto que sí da resultados cuando la comunidad se une. Por eso, el llamado que hace el señor ministro del Interior y el trabajo, yo le sigo muy de cerca la gestión del ministro, que está convocando en todos los lugares del país a los municipios, a los organismos de la sociedad civil, a la prensa, a las instituciones, para que concierten un acuerdo y dialoguen y asuman respuestas a un fenómeno en forma conjunta. Ese es el trabajo. Al Estado central le corresponde dotarle de recursos logísticos. A la legislatura, a los políticos les corresponde darle al Ecuador, al país, no a la policía, al Ecuador, a las víctimas, los recursos institucionales jurídicos para que puedan responder ante la justicia a aquellos que transgreden las normas. Si continuamos con estas mismas herramientas, la única garantía que se hace efectiva es la de los delincuentes, la de los criminales, de aquellos que irrumpen y como el crimen organizado, como el narcotráfico, como la minería ilegal, como los políticos corruptos que dilapidan los recursos del Estado. Ellos van a tener garantía de impunidad porque, les repito, tienen todas las puertas habilitadas. Y a los jueces les corresponde aplicar. Y el mejor camino y el camino más fácil, el camino más estrecho es precisamente aplicar una ley que les da esas garantías. Y los abogados penalistas tienen todas las oportunidades para dilatar el proceso, para pedir garantías para sus defendidos. Y las víctimas quedan al margen, además con la obligación y la tortura de sujetarse a un proceso penal doloroso, un proceso penal que nuevamente les victimiza. Y, para colmo, los ciudadanos que han escogido servir a la sociedad a través de su trabajo en la policía o en las Fuerzas Armadas, se ven ellos sí intimidados en su gestión porque se les acusa, y no es que ha sucedido o yo estoy solamente especulando. Ya tenemos casos como el caso del policía Olmedo, que efectivamente ha trabajado en función del cumplimiento de su deber y ahora es sentenciado en aplicación de este modelo, de un modelo de derechos humanos que debe existir, pero que está anclado en el pasado. Señores de los derechos humanos, por favor, actualicen su doctrina. Ya no estamos viviendo en la época del ancien régimen, donde el Estado era el principal promotor de las transgresiones. Ahora las instituciones son instituciones que entienden la doctrina de los derechos humanos, saben que deben defender a las personas y a las víctimas. El Estado no es el principal agresor de la paz y no atenta contra la seguridad ni la vida de los ciudadanos. Y esto también deriva en fenómenos como octubre 19 o el pasado junio, donde el Ecuador estuvo sitiado por una minoría que puede tener legitimidad, pero no tiene legitimidad en la forma como nos ha sometido a la mayoría de los ecuatorianos que somos víctimas de sus agresiones. Y ahora se reclama inmunidad, de hecho la han conseguido. Se reclama espacios de privilegio para sus negociaciones a costa del resto de los ecuatorianos. Esto debe cambiar. La sociedad tiene que asumir que estamos transitando por un camino equivocado, de tal forma que si no lo hacemos, la pendiente hacia la barbarie está diseñada. Lo único que necesitamos es que alguien lo empuje, que encontremos algún delincuente, alguna banda, algún cartel
o algún político anarquista que quiere romper con nuestra democracia, con la paz, con las condiciones de desarrollo social, para que nos enfilemos al despeñadero. La barbarie está ahí cerca. No puede ser que las cárceles las manejen las bandas criminales, claro, de los choneros, de los lobos, de los tiguerones, controlen las bandas, y el Estado tenga que sentarse a negociar con los que han irrumpido. Claro, General Rueda, es verdad que hay un marco equivocado que vivimos aquí, donde más protección tiene el delincuente o tiene el político o tienen los derechos humanos de ellos, pero no de los ciudadanos, que se sienten impotentes, indefensos. Me parece importante lo que usted decía, General Rueda, el hecho de articular reuniones que se organicen, porque se parte de una organización en los barrios, en las urbanizaciones. Sin embargo, daría la impresión que aquí como que falta en el tema ciudadano preocuparse más, porque a veces sucede que hay indiferencia hasta cuando algo le ocurre a uno de los familiares. ¿Cómo lograr que haya también esa acción articulada con el Estado, con la policía, con la fuerza pública, que permita defenderse en el sentido de evitar que se siga cometiendo estos delitos a la luz del día? Es verdad también, General Rueda, que se ha avanzado. Hoy hay los mecanismos de videovigilancia, las acciones de las UPC, pero daría la impresión que hace falta articular de una mejor manera para defenderse, porque el ciudadano, cuando le asaltan, como ha ocurrido el fin de semana último en esta capital, siente impotencia e indefensión, General Rueda. Mire, Miguel, yo creo que si nosotros nos unimos y le damos herramientas, y el municipio y el poder legislativo entiende que el ciudadano por sí solo no puede irrumpir cayendo en el mismo nivel de agresión que está reclamando o del que se está defendiendo. Hay que darle herramientas y evitar la revictimización, porque el sistema penal revictimiza a las personas que han sido agredidas o que han sido alienadas. En consecuencia, si los municipios, a nivel de delincuencia común, a nivel de estos asaltos callejeros que nos paralizan, porque la gente no quiere salir a un restaurante, no quiere salir al imposible, inclusive ahora están temiendo ir a la escuela, al colegio en algunos sectores de Guayaquil, porque hay personas que les están vacunando. Entonces, si es que nosotros tenemos un sistema más cercano, por ejemplo, se me ocurre crear procuradores judiciales que representen a las víctimas, y que a nivel de los organismos del gobierno local se establecen estos sistemas de procuración legal para defender a las víctimas, ya daríamos un paso importante. Pero vuelvo a repetir que esta es una solución integral, una solución en la que los ciudadanos debemos participar en todos los ámbitos, reuniéndonos con las instituciones. Cuando estamos más cerca de las instituciones, se pueden dar respuestas físicas inmediatas, y eso tal vez lo pueda hacer la policía. En otros países, la policía, voy a hablarle, por ejemplo, de Alemania. En cualquier pueblito al que usted se va a sentar como vecino del lugar, usted tiene que ir a registrarse en la policía, en la estación de policía del barrio en el que está viviendo, o en el distrito que está viviendo. Usted tiene que acercarse para anotar su dirección, dónde está, etcétera. Esta es una forma de control social que nos permite tener la proximidad y la información. Hoy se han inventado o se están desarrollando, se están gestando sistemas de comunicación en los chats comunitarios, valiéndonos de la tecnología. Yo vivo en un pueblo cercano a Quito, y la relación que tienen los ciudadanos con su policía, con la oficial del sector, les ha permitido
tener un nivel de apoyo a sus acciones cotidianas. Inclusive en el paro, ellos estaban pendientes de la habilitación de las vías, ellos estaban informando lo que 3 o 4 violentos estaban irrumpiendo en ese sitio al que fuimos sometidos, no solo la capital, sino todo el Ecuador. De esa forma, nosotros podemos desarrollar una defensa. Pero, dadas las circunstancias, creo que la sociedad civil, las comunidades, los pueblos, deben volver a reunirse como comités de seguridad ciudadana. Este es un ejemplo que ya lo hemos desarrollado varios años, quizás cerca de unas 2 décadas. Y este es un poder que está ahí, que tiene una potencia movilizadora enorme. Los comités de seguridad ciudadana le van a decir a los anarquistas: ¡hey, un momentito! Ustedes, señores, no pueden irrumpir obstaculizando el tránsito. Señores, los delincuentes, ustedes no pueden interrumpir la vida cotidiana, porque si hay un nivel de organización, los delincuentes, aquellos que extorsionan a la comunidad, no van a tener el espacio que hoy está franqueado por nuestra desidia. Si nosotros nos organizamos adecuadamente, vamos a tener una respuesta social, una respuesta comunitaria, apoyada por el gobierno nacional y por los gobiernos seccionales y por las instituciones y por la justicia, para enfrentar a los violentos y a los delincuentes. Yo le aseguro que estos sectores minoritarios que pretenden someternos al miedo y al terror porque nosotros estamos desorganizados, seguramente lo pueden hacer ahora, pero si volvemos a retomar los comités de seguridad ciudadana a nivel urbano y a nivel rural, le aseguro que inclusive aquellas personas que son sometidas por sus mismos dirigentes en ocasiones de estos paros, de estas agresiones, de estos sitios, y que son obligadas a participar, van a tener un recurso que les apoye en una decisión legítima que tomen para defender sus propios intereses, para defender la vida, para defender su propiedad, para defender a sus familias. Lo propio lo podemos hacer con la delincuencia común. Y en el gran crimen, en los delitos financieros, en los delitos de corrupción política, en los delitos de peculado, en los delitos de narcotráfico, hay que trabajar sobre el corazón, el motor, el músculo que moviliza a esos crímenes enormes, que es el músculo financiero. Una vez que las capacidades institucionales les incauten esos recursos financieros, les congelen esos recursos financieros, le aseguro que ellos van a buscar otra forma, una forma legítima de conseguir recursos, porque va a estar cerrado el paso. Por eso hay que atacar al músculo, al corazón del fenómeno del crimen organizado, que al final es su bolsillo. El músculo financiero es el que moviliza el crimen. Si no hay esta motivación, simplemente no se puede, no va a continuar. Pero hay que atacarlo. ¿Y cómo se lo ataca? Con leyes, con sistemas que prevean precisamente la incautación de los recursos mal habidos en procesos más sumarios, que no tengan todas las puertas habilitadas para que ellos burlen a la justicia y reine la impunidad. En términos generales, creo que eso es lo que tenemos que hacer, pero como le repito a la ciudadanía, creo que necesitamos un acuerdo nacional y entender el fenómeno. Este no es un problema de mayor fuerza en el sentido tradicional, es un problema en el que hay que entender la parte estructural y entender los mecanismos pragmáticos que nos llevan a solucionar el problema. Para eso necesitamos acuerdos en el orden legislativo,
fundamentalmente, en cómo entendemos el problema. Y tenemos que tener firmeza, firmeza como sociedad, firmeza como autoridades, firmeza. Que si ahora el ministro del Interior es censurado por cumplir su deber, como lo fue el policía Olmedo en el nivel operativo, en el nivel político, un hombre, un patriota que está luchando por su país al margen de las posiciones políticas, que trasciende a la necesidad de las víctimas, que quiere un país para sus hijos, ahora es censurado o quieren censurarlo por cumplir su deber. Lo cual sería una barbaridad, general. Déjeme decir, sería una barbaridad. Esto ya no tiene nombre. El ministro es un hombre que ha dado muestras, no ahora, lo hizo cuando fue director general de operaciones, lo hizo como cuando fue comandante general de la institución policial. Y es un hombre que ha dado muestras de conocimiento, de pragmatismo y hasta de tolerancia sin límites. El ministro tiene acusaciones, juicios que promueven aquellos que defienden un modelo que está anclado en el pasado, un modelo que ha perdido vigencia y que no queremos los ecuatorianos. Los ecuatorianos queremos trabajar, despertarnos temprano, con optimismo, salir con confianza a las calles, no mirar a todos los lados para evitar la acechanza de los criminales. Queremos un sistema de justicia sumario que responda rápidamente a las necesidades. No queremos ser víctimas o revictimizarnos con un sistema penal que nos humilla nuevamente. No queremos ni siquiera la compasión, queremos estar organizados para defendernos de los violentos, para defendernos de los criminales, de aquellos que nos vacunan. Queremos respuestas y queremos salir en función de los intereses legítimos que cada familia tiene. Solo eso, no queremos nada más. Así es, hay que trabajar en ese sentido, concienciar a las élites, a los políticos que realmente no entienden de esto y a la ciudadanía que se organice mejor para enfrentar estas amenazas del crimen organizado. Al general Juan Carlos Rueda, ex jefe policial, como siempre, muchas gracias. Su atención a la revista de Opinión Democracia. Gracias a usted, Miguel. Buenos días. Muy amable. 7-8 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar de la consulta popular. Invitados Rudy Hidalgo, académica y directora de Participación Ciudadana, el exministro de Gobierno, doctor Vladimiro Álvarez, y el constitucionalista, doctor André Benavides. Los grandes desafíos de una consulta popular. Este lunes se tiene previsto el anuncio del contenido de esta consulta a cargo del presidente de la República en el norte de Quito. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Celebra cada ahorro como un gol con la promo ahorro mundialista de Banco